al principio también había comentado que había una palabra que durante el congreso iba saliendo, ¿no? Durante las entrevistas iba saliendo la palabra conciencia. Y en alguna entrevista no salía la palabra conciencia por ella misma, pero salía la explicación de la palabra conciencia. Es decir, que seguíamos hablando de conciencia aunque no estuviésemos utilizando la palabra. Y resulta que como la vida tiene estas cosas, estas sinergias y estas sincronicidades, resulta que Alex Letosa, que ha entrado ahora hace un ratito, y que también es una persona que trabaja con Glyphing, pero aparte de trabajar con Glyphing, Alex también ha estado en el mundo de la educación, ha sido director de instituto y es psicólogo y es logopeda, ¿no, Alex? ¿Lo estoy diciendo bien? Correcto, Sí, 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 exactamente. correcto. Vale. Y además de todo esto, resulta que Alex y yo somos casi vecinos. Entonces estuvimos un año intentando vernos y no nos veíamos, no conseguíamos porque los dos pues estábamos siempre muy ocupados y al final un día dijimos, bueno, pues a lo mejor nos podemos ver fuera del trabajo, o sea, nos podemos ver pues, y entonces, ¿dónde vives? Pues resulta que somos vecinos. El primer día nos vimos en mi casa, el segundo día en su casa, ¿no? Y es que podemos ir en bicicleta, ¿no? De una casa a la otra. Y luego también tenemos otra sincronicidad que tiene que ver con una gallina, pero ya lo explicaremos otro día. Es una cosa muy divertida, pero la explicaremos otro día. Anacleta, ya lo Ah, explicaremos. sí, Anacleta. ya lo explicaremos otro día. Bueno, la cuestión es que aparte de esto, resulta que Alex, dentro de toda su actividad, también es padre de tres niños y, y ha hecho un libro que contempla una metodología. El libro ya tiene más de un año, ¿no? Tiene 4 años ya, Ah, sí. cuatro Sí, años, sí, ostras, sí, cuatro ¿cómo años, pasa el fíjate. tiempo? Bueno, pues este libro contempla una metodología que él nos va a hablar ahora de ella. Ya lo vimos un poco el año pasado, porque hace 2 años, en el Congreso Corazón Lector del 21, una de las entrevistas se la hicimos a Alex, pero resulta que Alex ha convertido. Además, Alex es muy polifacético. O sea, Alex, aparte de todo lo que hemos dicho, Alex canta, toca la guitarra. Creo que escribe, bueno, sí escribe libros, pero no sé si escribe poesía o escribe música, no lo sé, esta parte, pero bueno, no sé, bueno, es actor, hace muchísimas cosas. Bueno, total, que Alex ha hecho una cosa muy bonita y es que ha convertido su libro, que es un decálogo sobre educación, lo ha convertido en una obra de teatro. Y resulta que esta obra de teatro vale. Esta obra de teatro creo que fue la primera representación, ¿no? Que la Sí, hiciste el el- sábado pasado, pues donde yo vivo, que es el pueblo de al lado de Alex. Y claro, enseguida, pues yo cuando vi que había esta obra de teatro, pues enseguida compré la entrada y, y nada, y en esta obra de teatro, todo lo que explica Alex de este decálogo, pues tiene mucho que ver con la conciencia. Entonces, estábamos, bueno, el cierre del Congreso no lo teníamos acabado de pensar, no estaba en el aire, pero hace 2 años pasó igual, ¿eh? El cierre del Congreso lo dejamos en el aire porque me gusta que la vida te va trayendo como lo que tiene que pasar, ¿no? Entonces, a raíz de la obra de teatro y volví a salir todo este tema de la conciencia que tenemos que poner, en este caso, pues en la educación de nuestros hijos, pues le pregunté a Alex que si le importaría que yo ahora le pasase el mando para que él utilizando pues este decálogo y esta idea un poco de la conciencia que nos ha acompañado durante todo el Congreso, si él pues me hacía el favor de ponerle un broche al Congreso. Y ahora pues le paso la palabra a Alex. Gracias, Alex. Gracias, Monse. Pues yo creo que has explicado muy bien el origen de todo, de cuando nos conocimos, de la casualidad, ¿no? Porque yo descubrí Glyphing con mi hijo mediano, que tenía dificultades de lectura en primero de primaria y empezó a descubrir en 4 meses que hizo Glyphing, avanzó 1 año y medio la edad lectora. Entonces yo dije, si algún día
tengo mi gabinete de psicología, trabajaré con Glyphing. Y luego dio la casualidad, pues que éramos vecinos. Es un tema, un casual increíble, ¿no? Y a partir de aquí, pues bueno, la idea de mi aportación hoy, pues es a ver de qué estamos hablando, ¿no? Cuando hablamos de educación consciente, porque sí que es verdad que yo la escucho muchísimo esa palabra, conciencia, 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 pero ¿qué significa ser consciente, ¿no? de la manera de educar que tenemos? Y la idea de la obra de teatro era esta, ¿no? Es decir, sí, porque el libro pues parte de una perspectiva personal, mi experiencia con mis hijos, pero también como investigador en la universidad y también como docente, ¿no? Mi experiencia como docente, esta triple mirada, ¿no? Que creo que me aporta esta triple conciencia. Cuando hago conferencias siempre hablo que soy investigador, profesor de la universidad, director de un gabinete de psicología, pero la gente cambia la cara cuando digo que soy padre de 3 hijos. Es como que entonces gana credibilidad lo que digo, del resto no tiene nada que ver, ¿no? Y bueno, en este momento tengo una hija de 17 casi, uno de 13 y otro de 5, o sea que tengo prácticamente las diferentes etapas, ¿no? Y cuando hablamos de conciencia, pues también a mí me gusta remontarme a cuando estudiaba en la universidad, o sea, ya al siglo pasado, ya hace más de 30 años, cuando hablar del siglo pasado también es ser consciente. Entonces, recuerdo que cuando yo me empezó a obsesionar el tema de la educación, cuando recuerdo que en la universidad, en psicología del desarrollo hablamos de las etapas de los estilos educativos, de los 4 estilos educativos conocidos, ¿no? El autoritario, con autoridad, indulgente y negligente. Yo me obsesioné con ese tema y recuerdo que yo en ese momento pues trabajaba con niños a nivel no formal y recuerdo pues que me obsesionaba el tema y decía, bueno, hay que darles el apoyo y el control necesario. Entonces yo recuerdo que les daba instrucciones al inicio de las sesiones y digo, bueno, ahora ya he dado muchas instrucciones, ya me he pasado de control, ahora tengo que dar apoyo porque mi estilo tiene que ser con autoridad. Si doy solo control y no apoyo, seré autoritario. Y recuerdo que estaba dando el equilibrio y a veces me forzaba. Digo, bueno, he estado mucho con las normas, vamos a empezar la sesión, vamos a hacer esto, no podéis hacer esto, podéis hacer otro, hay que hacer esto, tal, tendremos tanto tiempo. Digo, bueno, ahora hay que dar el apoyo. Y gracias por escucharme, y qué bien estamos empezando la actividad. Y recuerdo que para mí eso es el inicio de la educación consciente. Es decir, ver qué es lo que necesitan los niños, ver qué es lo que necesitan a nivel educativo y tratar de dar respuesta, porque tenemos que luchar contra todos nuestros orígenes, como cómo me educaron a mí, cómo aprendí yo, qué concepción tengo yo de la educación, romper con el espíritu de la época, ¿no? También esta palabra que a mí me apasiona, que es el Zeitgeist, ¿no? Que es ese espíritu de la época que nadie puede concretar, pero que todos mascamos de alguna manera, y romper con esas cadenas para ver realmente de qué manera tengo yo que educar. Pienso que es esa parte de la conciencia y es muy difícil en determinados momentos. Por eso también necesitamos el apoyo de los iguales y el apoyo de personas que nos puedan acompañar. Precisamente un objetivo de la obra de teatro, de la representación, yo hago lo que me dejan y lo que puedo, entonces si puedo cantar y puedo tocar la guitarra, hay que transmitir el mensaje como sea, con un libro, con conferencias, cantando, como sea, que pueda llegar el mensaje. Y hay gente que le llega de una manera y hay gente que le llega de otra. Entonces, la manera de que yo vi en la obra de teatro también es de llevar esa conciencia, es de poder acompañarlo con músicas, con canciones, pero que remueva de alguna manera. Y yo creo que en la obra de teatro, por lo menos todas las personas asistentes nos comentaban, ¿no? que se habían removido cosas o que habían podido hablar después de la obra de teatro, habían estado toda la cena hablando sobre eso, sobre, por ejemplo, una pareja que vinieron con los suegros, pues se juntaron y estuvieron hablando toda la cena sobre cómo me educasteis a mí, cómo quiero educar yo y cómo me le educaron a él y cómo a partir de estos puntos, ¿no? Y yo pienso que la conciencia, la base de esa educación consciente, es precisamente reflexionar mucho, plantearnos cómo estamos haciéndolo, plantearnos también, evidentemente, que nos vamos a equivocar y nos vamos a equivocar siempre, que nos tenemos que relajar también, tranquilidad, y que si vemos, por ejemplo, que el estilo educativo que yo tengo que ofrecer es el estilo con autoridad, en el que ofrezco los límites adecuados y también el apoyo que necesita el niño o la niña para poder desarrollarse, ser consciente de qué manera lo podemos aplicar y constantemente estar evaluando cómo lo estamos haciendo para poder reflexionar y poder replantear esas actuaciones, ¿no? Y yo ese ejemplo que yo vivía
que lo vivo cada día me lo estoy planteando constantemente, ¿no? Ese que viví cuando estudiaba en la universidad, de decir, pues quizá me estoy dando cuenta que soy autoritario y no me había dado cuenta, porque me centraba en las normas y en los límites y nada en el apoyo. Y yo pensaba que ser autoritario era gritar y imponer las normas, ¿no? Y no, simplemente era centrarme solo en las normas y no ofrecer apoyo. Y eso me abrió los ojos, esa conciencia, ¿no? De decir, pues ahora soy consciente que quizá estaba siendo autoritario, yo con mis 21 años, con esa educación no formal, pero digo, quizás estoy siendo autoritario. Entonces, apliqué conscientemente ese cambio, es decir, ya me he pasado de límites, ahora voy a dar apoyo, y veía el resultado, ¿no? Veía el resultado de cómo cambiaba esa idea, ¿no? Y yo creo que también es muy importante esa conciencia partir de la base de nuestra experiencia y cuestionarnos constantemente que quizá lo que sirvió para mí o lo que no sirvió para mí, quizá para otra persona sí puede servir. Y replantear ese hecho también creo que forma parte de esa educación consciente. Pongo un ejemplo también en el libro y en la representación, quizá lo recordarás, Monse, de mi profesora Ángeles, cuando yo tenía Ujú. Sí, 16 sí. años. Cuando yo tenía 16 años y estudiaba en el instituto, y yo era muy maduro, era muy pequeñito, y recuerdo pues que la profesora, después de yo estudiar toda una semana un examen de figuras retóricas, metáfora, metonimia, hipérbole, hiperbatón, lo tenía todo bien estudiado, recuerdo que la profesora me puso el examen delante y me dijo, Letosa, no esperes a probar. Y claro, pues ahí me dejó en blanco, me quedé en blanco, dejé el examen en blanco, suspendí el examen, evidentemente. Y luego cuando fui creciendo y estudié en la universidad y descubrí el efecto Pigmalión, el efecto Rosenthal, que supongo que más o menos todos lo conoceréis, y si alguien no lo conoce, para mí es el descubrimiento más importante en psicología de la educación del siglo pasado. Es importantísimo conocer el efecto Pigmalión. Pues recuerdo que debía aplicarlo al máximo posible y luchar contra ese efecto Pigmalión. Recuerdo también una anécdota, esto ya cuando trabajaba como logopeda, que tenía un niño de 5 años. Yo, Monse, me voy extendiendo porque ya sabes que me gusta mucho hablar, ¿eh? Pero si no me cortas la lengua, ¿eh? No, Me no, no, interrumpes cuando haga adelante. falta. La lengua seguro que no puedo porque no llego, pero El, no, el no, micro, el micro. adelante, Pues adelante, Alex. recuerdo precisamente con esta educación consciente, ¿no? Respecto a este efecto Pigmalión, ¿no? Que también sabemos los psicólogos, las psicólogas, que llamamos también en terapia, ¿no? Lo que es aceptación positiva incondicional, ¿eh? Esa aceptación positiva incondicional que es la base del crecimiento de todo, ¿no? Ver que la otra persona sepa que confías en ti, que confías en ella, pero conociendo también sus límites, es decir, confiamos en ella de una manera realista, ¿no? No de una manera irreal. Pues recuerdo esa anécdota cuando hacía logopedia con un niño de 6 años que tenía pues un problema logopédico importante, ¿no? Muchas dislalias, incluso parte de trastorno específico del lenguaje. Y recuerdo que estábamos haciendo una actividad y yo les digo, tenía 2 niños y les digo, bueno, ahora inventar una palabra. Y este niño, diré Raúl, no se llamaba Raúl, pero bueno, diré Raúl. Raúl me dice, digo, venga, ahora os dejo que me digáis una palabra, que inventéis la palabra que queráis. Y me dice Raúl, a mierda. Claro, yo interpreto, ¿a la mierda? Digo, ¿me manda a la mierda? Bueno, aquí en España no sé si tiene el mismo sentido en el resto de Sudamérica también el concepto, ¿no? Pero veo que el niño dice, a mierda. Y digo, uy, se ha enfadado o algo. Digo, Raúl, digo, ¿qué te pasa? Digo, y el otro niño dice, es una palabrota, es una palabrota. Y digo, Raúl, digo, ¿estás enfadado? ¿Tienes algún problema? ¿Pasa algo? Digo, ¿por qué dices esta palabra? Dice, a mierda, a mierda. Y yo no podía entender qué era lo que estaba sucediendo. Entonces empezamos a buscar ejemplos, ¿no? A ver, dime un ejemplo, pero yo estaba dolido, digo, me está diciendo aquí a la mierda y me dice, me dijo algo que me marcó mucho y recuerdo mucho esta anécdota porque me dijo, claro, como hablo mal, me dice, como hablo mal, dice, claro, como hablo mal, entonces ahí vi yo que ya él tenía un sentir de que no se expresaba como, era consciente de sus dificultades. Pues bueno, cuando le dije, y me puedes, vamos a descubrir qué palabra estás diciendo. Dice, a mierda, dice, a estornillador, martillo, y digo, oh, herramienta. Me estaba diciendo herramienta. Y yo interpretaba a la mierda. Entonces, él mismo decía, cao, como hablo mal,
Entonces recuerdo cómo él se sentía en ese momento, cómo se vino abajo y luego con el compañero lo rescatamos, ¿no? Al decir martillo, destornillador, perfecto, ya continuamos y ya se evaporó esa sensación, ¿no? Pero él mismo, esa sensación de que hablo mal, ¿no? Y en ese momento, pues aplicar esa conciencia de ver cómo también se siente el otro en ese momento para poder aplicar todo eso que nosotros ya sabemos que funciona educando. Y eso precisamente es caminar quieto. El libro que hace 4 años escribí está basado en todas las evidencias científicas que nos dicen que funcionan educando, intentando ponerlas de una manera organizada y ordenada. Y creo que no se nos escapan ninguna en esas 10. Es decir, hablamos de la gestión del tiempo, hablamos de la aceptación positiva incondicional, hablamos de los estilos educativos, de los estilos de gestión, de resolución de conflictos, del modelo que ofrecemos los adultos, de la gestión emocional, de conocer las etapas del desarrollo, porque esto también es clave, saber conscientemente lo que supone el momento en el que se encuentra un niño. No es lo mismo, por ejemplo, un adolescente, que sabemos que la impulsividad es la característica más marcada, y que cuando un adolescente nos responde de manera impulsiva, sabemos que es por una razón, por un motivo neurológico. Es decir, ya creo que David Bueno se habrá explicado muy bien con este tema, muchísimo mejor que yo, pero sabemos que hay una causa fisiológica, ¿no? Entonces, entender el momento del desarrollo de cada uno de los niños, a cada una de las fases, es clave también para ver cómo después nosotros vamos a responder a esa actitud de los niños. Por ejemplo, también comentaba el tema de la adolescencia, pero otro ejemplo también que me encuentro mucho en consulta y que nos encontramos muchísimo en consulta, pues es, por ejemplo, un niño, un bebé prácticamente, ya casi niño de 9, 10 meses, que está en la trona y que tiene la comida y que coge la comida y la tira, ¿no? Y en consulta me encuentro muchas veces, ¿no? Que los padres dicen, es que es muy malo, coge la comida y la tira, y lo tira todo, ¿no? Cuando entendemos que está en la fase sensoriomotriz, que lo que necesita es lanzar para calcular las distancias, pues tenemos que enseñarle que la comida no es lo que tiene que tirar, pero necesita cosas para tirar. Le podemos dar otros objetos, una pelota, un papel, para que pueda tirar mientras está en la trona comiendo, ¿no? Y si no, ya vamos a estar marcando de que este niño es malo porque tira la comida y ya qué malo es, qué malo es, qué malo es. Y yo creo que educar conscientemente es saber que un niño o una niña de 9 meses necesita calcular las distancias lanzando objetos y es normal que lance objetos. Y yo creo que esa es esa parte de conciencia que cuesta más aplicar. Es decir, saber por ejemplo, estos 10 aspectos, conocerlos, identificarlos y saber aplicarlos y permitirnos equivocarnos también, que eso también es clave, que nuestros niños vean y nuestras niñas que nos equivocamos y si nos equivocamos pedimos perdón y aprendemos del error, sin miedo a equivocarnos. Y yo creo que forma parte también de esa educación o de esa crianza consciente. Es verdad que me he encontrado también muchísimas veces padres y madres, progenitores que confunden la educación consciente con el laissez-faire, con el dejar hacer todo. Y no, ser consciente también es decir que tenemos que poner unos límites, que necesitan los límites, porque niños sin límites sabemos que les genera mucha ansiedad, mucha angustia y que necesitan esos límites que les genera esa seguridad, un espacio seguro donde desarrollarse. Y sí que encuentro muchas veces que hay esa confusión con esa palabra conciencia. Yo la asocio con saber qué es lo que necesita el niño para su aprendizaje y para su desarrollo y poderlo aplicar de una manera creativa y consciente. Monse, no sé si un poquito vamos bien por aquí. Sí, sí, vamos muy bien, ¿no? Yo quería, sí, los 10 puntos son muy importantes, pero tienes un punto que, ay, que te has movido aquí. Hay un punto que me parece muy importante, que es el del tiempo, el de la gestión del tiempo. Porque antes también creo que ha sido no, Silvia empezaba su charla, Silvia, hablando de la gestión del tiempo. Decía, el tiempo es un recurso limitado y tenemos que aprender a gestionarlo. Y muchas veces los niños los atendemos con mucha rapidez, con muchos nervios, con mucho estrés, porque tenemos que meter muchas cosas en muy poco tiempo, porque hemos dedicado muchísimo más tiempo a otras cosas de la vida. Entonces,
A lo mejor podríamos terminar con el punto del tiempo, porque Sí, sí, sí. Es un punto apasionante. Además, es un punto que hace varios años que lo estuve estudiando de manera muy intensa y muy profunda. Y de hecho es muy característico que hay muchísimos estudios que llegan a la misma conclusión, que los progenitores, padres o madres, debemos dedicar una media de 2 horas diarias para poder educar a nuestros hijos. Es decir, hay muchos estudios en este sentido que si queréis os los puedo proporcionar, que llegan a esta conclusión. Un mínimo de 2 horas diarias, independientemente de la edad que tengan, ¿eh? Es decir, que pueden ser niños de 2 años como adolescentes. Bueno, la respuesta es bastante sencilla, ¿no? A esta pregunta, si tú no estás, ¿quién educa? ¿Verdad? Y es verdad que esa gestión del tiempo es prioritaria, pero también, como muy bien decías, Monse, hay varios estudios que concluyen que los niños necesitan sobre todo 4 áreas principales para gestionar su tiempo. Una de ellas, como decía, son las horas de tiempo en familia, que evidentemente los niños más pequeñitos necesitan muchísimas más horas de familia y a medida que van creciendo se pueden ir reduciendo, pero cuando tienen 16, 17 años, 2 horas diarias de tiempo en familia son prioritarias para poder educar y ahí es donde tenemos quizá más dificultad, pero también necesitan horas de sueño, horas de tiempo libre y horas de escuela, horas académicas, horas educativas, de lo que llamamos institucionalmente horas educativas. Estos 4 factores son importantísimos: horas de sueño, horas de escuela, horas de familia y horas de tiempo libre. Estos 4 aspectos son los que han llegado los estudios en la gestión del tiempo que son prioritarios. Pero claro, progenitores tenemos que dar prioridad a esos 4 espacios. Y nos encontramos muchísimos niños que el espacio de horas de tiempo libre, por ejemplo, lo tienen muy coartado o muy inhibido. pautado, pautado. Exacto, exacto. Cuando tiene que ser tiempo totalmente libre para crear, para aburrirse, y cuando se aburren empieza a surgir realmente esa chispa interna que te dice realmente lo que quieres hacer. Y tenemos tendencia a pautar muchísimo ese tiempo. Y realmente lo más importante es que podamos dedicar, padres y madres, un mínimo de 2 horas para poder educar, 2 horas para poder compartir. A veces lo que nos dicen los estudios también es que no quiere decir que sean 2 horas que nos sentemos en una mesa a pasar tiempo de familia para educar. Es decir, no, porque es reglado también, pero puede ser tiempo fácilmente de que pues he puesto una lavadora y tengo que tender la ropa y pues mis hijos me acompañan, me ayudan, tendemos la ropa juntos y hablamos de cómo ha ido el día, o hay que sacar a pasear el perro, o hay que ir a comprar al súper. Es decir, tiempo que podamos compartir, que nos conozcamos, que nos descubramos. Otro punto también importante, muy relacionado con este del tiempo, es que en consulta, dentro de lo que es caminar quieto, utilizamos también este test que tenemos en una página web que se llama Educatool, que ahí lo que hacemos es que las familias contestan un test y nosotros de estos 10 puntos les ofrecemos esos puntos que son puntos fuertes y puntos de mejora, que llamamos. Pues uno de los puntos que aparecen es el desconocimiento que muchas veces existe entre progenitores y los hijos y las hijas. Hay preguntas, por ejemplo, que hacemos a los padres y a las madres de, ¿me sabrías decir el nombre de 3 maestras de la escuela? ¿Me sabrías decir el nombre del último cuento que ha leído? ¿Me sabrías decir lo que más le gusta de la escuela? ¿Me sabrías decir lo que menos le gusta de la escuela? Y a veces esas preguntas quedan o huecas o llenas, pero las que seguro que quedan huecas muchísimas veces es cuando la pregunta la hacemos al revés. Cuando le preguntamos al niño o a la niña, ¿me podrías decir de qué trabaja tu padre o tu madre? ¿Me podrías decir el nombre de 3 amigos de tu padre o tu madre? ¿Me podrías decir qué es lo que mejor se le da a tu padre o a tu madre? ¿Me podrías decir? Cuando hacemos todas estas preguntas, vemos que muchas veces hay un gran desconocimiento entre padres e hijos. Y ahí vemos que necesitamos pasar ese tiempo cada día para poder conocernos, porque si no es que somos perfectos desconocidos. Y si somos perfectos desconocidos, es que no podemos educar ni podemos formar esa confianza que después permite educar. Y el tiempo es algo prioritario, es algo básico. También desde mi perspectiva, ahora que tengo la hija de 17 casi, el de 13 y el de 5 lo estoy saboreando mucho porque veo que el tiempo pasa y que se va muy rápido, ¿verdad, Monse? Y que lo que saboreo con el de 5 años ahora, quizá no lo saboree tanto con la de 17. Y te das cuenta realmente que el tiempo es importante y también pararlo
para dejar de pensar en lo que tenemos que hacer después, en la lavadora, en el trabajo, en la llamada, en la cañería que está estropeada, en mil cosas que tenemos en el día a día, también poder pararnos y detenernos para ese momento, disfrutarlo y saborearlo. Y eso también a veces la vida frenética que llevamos no nos lo permite. Y es un regalo que nos podemos hacer o que nos debemos hacer y tener esas 2 horitas, sacarlas como se pueda para poderlas disfrutar. Una vez un padre me decía, pero bueno, yo estoy el fin de semana todo el domingo con mi hijo, la media ya me da. Digo, no vale, esos cálculos no me sirven, no me sirven. Tiene que ser aproximadamente 2 horas cada día. No vale 24 horas el domingo y la media me da de horas, porque el resto de días no estamos con ellos y con ellas. Así que el tiempo para mí pienso que es clave poderlo gestionar también, como decía, de manera consciente. Muy bien. Pues muchas gracias, Alex. Muchas gracias. Solo, bueno, dejaremos debajo de esta grabación, vamos a dejar grabado, bueno, tanto el libro como el Educatools para que la gente pueda o hacerse el test a sí misma y a sus hijos Sí que es gratuito. o, Pueden o, hacerlo com- gratuitamente. o compartirlo con sus pacientes, con sus familias, con quien lo deseen. Y nada, te doy las gracias. Te quería preguntar, ¿la obra de teatro se va a volver a repetir en algún sitio? Sí, 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 ¿Sí? sí, sí, sí. Vale. Sí, sí, O sea, tenemos que habrá cerrar gira. todavía. Sí, sí, habrá gira. Sobre todo porque Vale. tenemos 2 formatos. Tenemos el formato más pequeño, que es para instituciones educativas, para asociaciones de familias de alumnos, AMPAs, AFAS, para Mm, escuelas. Y luego tenemos el formato más teatral, que ya es para más municipio, ¿no? Y tenemos varias muy cosas bien, abiertas. Y bueno, son para 2024 y sí, sí, habrá. muy Intentemos bien. llegar a cuantos más lugares mejor. Pues ya nos irás informando de la gira, que a lo mejor también podemos contribuir a darlo a conocer. Gracias, Muy muchas bien. gracias a ti. Gracias, Alex. Pues nada, pues cerramos Corazón Lector 23, cerramos, repito, solo así de forma virtual porque queda abierto para que lo podáis degustar y nada, damos las gracias a las personas que os habéis conectado en directo y os doy las gracias a las que estaréis mirando esto pues en otro momento. Y ya está. Yo no tengo, ¿alguien quiere añadir algo? Ahora es el momento y es la última oportunidad. Nada, pues ya está, pues lo dejamos aquí. Muchas gracias a todos, un abrazo y feliz fin de semana. Adeu, Adiós, gracias. adeu, gracias Alex, adeu.